¿Están? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que les decía antes, de qué pasa con esta distribución desigual que está habiendo a nivel global de la vacuna, en la cual los países ricos prácticamente se van llevando toda la estantería y frente a los países pobres que cada vez es más escaso. Entonces, y a su vez esto acompañado con una fuerte campaña contra la vacuna rusa. Un concepto que quería traer interesante, que sigue vigente cuando pasan estas cosas, es la idea de centro y periferia, ¿sí? ¿Qué significa esta idea de centro y periferia? Bueno, a mediados del siglo XX, muchos pensadores latinoamericanos, muchos economistas, estructuralistas, desarrollistas, justamente decían, en la división internacional del trabajo, nuestros países, los países latinoamericanos, los países del tercer mundo, como decía Fito Páez, ingresamos a ese capitalismo en una situación subordinada, en una situación de desigualdad, en una situación en la cual el subdesarrollo es lo que permite el desarrollo de los países centrales. Y a nosotros y a nosotras se nos colocaba solo para poder exportar materias primas y no, por el contrario, bienes industriales. Por eso muchos economistas van a decir no solo es sustituir importaciones, sino también sustituir exportaciones. Vos me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está pasando? Mucho. ¿Por qué? Porque pensemos en lo siguiente. Cuando se conquista América Latina, nosotros lo podemos pensar de dos maneras. Por un lado, el hecho de la conquista en sí, la colonización, ese ingreso a la división social y racial, si se quiere, en el mercado del trabajo, pero después la mentalidad colonial que queda. Esto hablaba mucho Jauretche cuando hablaba de la colonización pedagógica y esa idea de la inteligencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Queda esa idea de las élites, de medio eurocéntrica, en el cual las potencias que son prestigiosas son solamente las europeas o las estadounidenses. Entonces ahí se empieza a entender un poco más esta idea que uno ve con mucha fuerza de la vacuna antirrusa. En el marco de un momento de, podríamos decir, que está en disputa qué pasa después de la pandemia, cómo se construye la nueva normalidad. Y ahí, Antonio y Daniela, sin dudas hay una disputa de si vamos a ir a un mundo más unipolar, como mencionamos acá en uno de los conceptos, con mayor desigualdad, o por el contrario, vamos a ir a un mundo con mayor cooperación internacional y más multilateralismo. Mirá esta frase que quería compartir con ustedes de Raúl Prebisch, capaz que algunos se deben acordar, un economista latinoamericano, realmente uno de los más brillantes que hemos tenido, que decía: el capitalismo desarrollado esencialmente centrípeto, absorbente y dominante. Se expande para aprovechar la periferia, pero no para desarrollarla. Muy seria contradicción en el sistema mundial, ¿sí? Digo, esto lo vemos a flor de piel en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, que tiene que ver con la distribución de las vacunas. Mirá el siguiente gráfico, que de alguna manera expresa más claramente cómo tiene que ver esta distribución geopolítica desigual y la importancia que tiene la vigencia de esta idea de centro y periferia. Mirá, los países con más dosis de vacunas compradas o reservadas, ¿sí? Estados Unidos, mirá la cantidad, no sé, millones de cero, de cero. Son tres veces más que la población. Mirá la Unión Europea, más de claro, 1.010 millones. Claro. 1.000 millones. India, COVAX, bueno, sigue Reino Unido, Canadá, Indonesia, Japón, y ahí ya empieza a aparecer América Latina. Entonces, de alguna manera, uno podría decir, hay una distribución desigual de las vacunas. Cuando aparece una vacuna como la rusa, que llega y que puede llegar en grandes dosis, inmediatamente aparece esa élite, esa inteligencia, como diría Jauretche, a hacer una campaña neomacartista, ¿no? Se llama lobby. Lobby. En criollo se llama lobby. Y que es una fortuna, son 47.000 millones de dólares en 3 años. Totalmente. Vos fíjate que tuvo que salir el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires a decir no vamos a inyectar el comunismo con la vacuna. O sea, fíjate en el país en que estamos, ¿no? Ni un chip. Y un chip, y periodistas se sacaron diciendo yo no me vacuno porque es una vacuna rusa. Comunista, fíjate ahí cómo sigue esa herencia colonial de pensar que todo lo moderno está en Europa o está en Estados Unidos y que todo lo que venga de otros países, por el contrario, no se le puede tener la misma confianza. Sí. Gracias, Noel. Gracias. Nos vamos a la pausa nuevamente, ya venimos.